Espera, ya, espera, que no haya comido. Sí, ya miré. No pone. Nos toma el HDMI. Pedri. Hola, Hola, Gloria. ¿cómo están? ¿Cómo Esperen estás, Gloria? que mi cámara está rebelde, esperen. No se quiere quedar quieta. Mira, Vamos a, vamos a forzarla a que se quede donde se tiene que quedar. A ver, no hay caso, no quiere. Y mira, a ver. Ponerle algo arriba. A ver, ahí. Prefiere la humilde al... ¿Cómo están ustedes? Ups, ahí está. Prefiere al prepotente. Ay, da, 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 da. Ay, da, 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 da. A ver, ahí está un poco mejor, pero no del todo. Que prefiere la humilde al prepotente. Ahí vamos a estar mejor. Bueno, muy hola, bien. Gloria. Dame un ¿Cómo segundito. estás? Sí, tranquilo. Ahí estamos. ¿Qué prefiere la... Voy a sacar el osito. Oh. ¿Qué prefiere la humilde? ¿Por qué este no se ve? No se ve ninguno. Espera, necesito conectar. Este. Puede ser este. Este. ¿Están hablando? Gloria, ¿podés hablar? A ver. Sí, díganme, ¿me escuchan? ¿Está tomando? Acá no me sale como que me escucharan. ¿No? ¿Me escuchan? Parece que no. Con el HDMI no te funciona directamente. ¿Lo hizo? Hola, probá, Gloria. Sí, ¿no me oyen? Ahí sí, perfecto. Bueno, perfectamente, muy bien. Sí, sí, acá a mí también me sale el recuadrito que se me escucha cuando hablo. Perfecto. Muy bien. A ver si me hablan y yo los escucho bien. ¿Vos escuchás? Ahí perfecto. Sí,
Sí, sí, los escucho muy bien. Te escucho muy bien. El otro día acá no me lo las cosas que no funcionan. Con mi máquina sí andaba con esto. Sí, sí. A ver, otro. Este es nadie tiene. ¿Tiene iPhone? Ahí está, con la mía. Y vos sabés usar el celular para todo. ¿Qué plataforma es esa? Zoom. O Meet. Ahí está. Qué loco. Debe usar un teléfono que sea lindo. Ya estamos web también. Entonces lo reproducí ahí con calidad. Hola, Gabriela, ahí te veo. ¿Cómo estás? Gloria, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? De 10, de 10. Bueno, Estamos solucionando algunos problemas técnicos y ya bueno.
Muy bien. Está Karina Rodríguez. Sí, de Santa Fe, Martina Gallardo de La Matanza. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están, Hola chicas? Karina, ¿cómo va? Venga, vale, vale. Todos vamos a empezar a trabajar, ¿no? Hola Martina, hola. ¿Qué tal? Bien, igual, todo está bien. ¿Cómo estás? Gloria, estamos esperando 5 minutos porque están llegando algunos anuncios del profesorado. No, no te escuché muy bien, hablaste lejos, no te escuché muy bien. Vamos a esperar 5 minutos. Porque están llegando algunos alumnos del Ah, profesorado. bueno, muy bien, muy bien. Bien. A ver, antes de nada, queremos iniciar esta tarde este encuentro, este taller, eh, que me parece de una riqueza impresionante poder compartir con una persona que tiene una formación, una trayectoria, pero por sobre todo una sabiduría y una humildad de los grandes. Eh,
Cuando pensé en esta propuesta, cuando la conocí personalmente a Gloria, la verdad que quedé fascinado, no porque no solo que sabe, sino que transmite con pasión, con amor por la palabra de Dios y por Dios en su palabra, que dije, no quiero perder la oportunidad de tener este taller, que en principio iba a ser para los alumnos terceros de Antiguo Testamento, pero me parecía bueno pedir las jugadas, por eso tenemos gente de Santa Fe, de Buenos Aires, de La Plata, de Bahía Blanca, bueno, de Corrientes, que quisieran tomarse esta idea. Gloria Laislao es licenciada, licenciada en teología, es profesora, especialista en Sagrada Escritura, trabaja en la arquidiócesis de Buenos Aires, la diócesis de San Justo, el Centro de Espiritualidad Santa María, escribió libros, publicaciones, tiene una vasta trayectoria, no solo en formación, sino en producción, hace talleres abiertos con distintos objetivos, tiene un trabajo muy lindo de lo que son las mujeres en la Biblia, algo va a compartir hoy, pero bueno, ya no quiero perder más tiempo. El tema de hoy es ver la imagen de Dios y de Yahvé en el Antiguo Testamento. Entonces es un título muy atrayente, porque película, Yahvé es un guerrero, las imágenes de Dios, las guerras santas en el Antiguo Testamento. Va a haber una parte para compartir. Desde ya les digo que tienen que tener la Biblia a mano, que vamos a trabajar con la Biblia, que va a haber un espacio de taller de trabajo de forma grupal. Gloria, te dejo con los chicos y chicas del profesorado de Ciencias Sagradas del Instituto Superior San José Obrero de la Arquidiócesis de Resistencia. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por la presentación, todo. Yo no sé si ellos me ven en... ¿Cómo es la cosa? Están viendo, mirá, en pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mi cámara no tiene buena definición, así que quien sea que está con la cuestión técnica, que no se haga problema por la definición, porque es un problema de la cámara mía nomás. Ah, bien, ahí veo un montón de gente. Bueno, muy buenas tardes. También saludo a la gente que está online, algunas las conozco porque son alumnas de Palabras con Miel. Y bueno, gracias Gabriel por la invitación y por toda esta presentación. No sé, difícil que no estuviera en la notita que te mandé, pero primero que nada soy catequista, así que bueno, eso. Y bueno, soy laica, estoy casada. Y como dijo Gabriel, hace ya muchos años estoy trabajando en lo que es formación bíblica. Trabajo mucho en formación de catequistas y del laicado en general. Así que gracias a ustedes y al profesorado por recibir esta propuesta. Alguna gente por ahí me ubica también, como fue el caso en el encuentro que nos conocimos con Gabriel, que alguna gente me reconocía por el programa de Destellos Cotidianos que hice durante varios años en Radio María. Así que Sandra dice que también de ahí. Muy bien. ¿Cómo es la propuesta hoy? Bueno, aquí hay, todos tienen formación previa en Biblia y de los que son alumnos del profesorado, bueno, estarán en distintos momentos de su formación, algunos ya tendrán más camino hecho, otros estarán empezando en lo que son las herramientas para la lectura de la Biblia. Yo quiero, cuando estábamos charlando con Gabriel, la idea que él tenía, lo que él quería, bueno, vamos a trabajar en dos planos, como se hace siempre en la exégesis bíblica, ¿no?
Hay un plano que es el nivel de los textos, la exégesis literaria, lo que los textos me dicen, aunque yo no sepa nada de la época en que se escribieron ni nada, allí están, y las palabras, las expresiones, la poética, la simbólica, la retórica de cada texto tendrá algo para decir, y todo lo que tiene que ver con la ubicación histórica y las circunstancias históricas, todo eso compone otra gran herramienta para la lectura de los textos. Y según que vaya a leer uno, por ahí conviene empezar por un lado o conviene empezar por el otro, ¿no? Metodológicamente para abordar. Ahora, en este tema que está tan fuertemente marcado por el pensamiento de una época, creo que vale bien la pena empezar desde lo histórico. Voy a dejar ya sentado aquí, si bien no lo puse en el apunte, y para muchos de ustedes será algo recontra sabido, para otros más o menos sabido, para otros un poquitito sabido, y otro dirá el día que enseñaron eso debe ser que falté, que no me acuerdo, pero dejo bien sentado que trabajamos con los principios de la Iglesia Católica en cuanto a la lectura de los textos, tomando como texto fundamental el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, el número 12 y número 13, que habla justamente de cómo interpretar los textos, Dei Verbum números 12 y 13, cómo interpretar los textos, y entre los tips, diríamos así, que da Dei Verbum sobre cómo interpretar los textos, hay uno que dice las formas de pensar y de narrar de la época, las formas de pensar y de narrar. Así que en este punto que se refiere a la expresión Yahvé es un guerrero, es bien importante que podamos tener en cuenta eso, las formas de pensar y de narrar. Digo esto como marco del magisterio dentro del cual hacemos nuestra lectura de la Biblia. Vamos entonces a repasar un poquito la cuestión de la noción de Dios y la fe en Dios de nuestros primeros padres. De nuevo acá, como digo, alguno dirá, uy, esto ya me lo sé de memoria, lo venimos a repetir de nuevo. Bueno, pero yo creo que no quiero hablar sin esa contextualización. El título de la charla es muy pretencioso y no lo vamos a agotar porque dice Imágenes de Dios y Guerra Santa en el Antiguo Testamento. Y recorrer las imágenes de Dios en el Antiguo Testamento excede al rato que tenemos. Recordamos todos que según la postura clásica, la que se acepta en los ambientes académicos, cuando pensamos en la historia de Israel y nos remontamos primero a sus orígenes, a esos grupos, a esos clanes seminómades, cuando todavía Israel no existía como pueblo, no existían los judíos. Hablamos entonces de los clanes patriarcales de Abraham y Sara. La opinión general en el ámbito académico es que eso nos remonta a 1800 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué imagen de Dios abarca el Antiguo Testamento? Si arrancamos 1800 años antes de Cristo hasta el tiempo de Jesús, bueno, ciertamente estamos ante un tema complejo. Las Biblias que nosotros manejamos, si buscamos la cronología en nuestras Biblias, seguramente tiene esa fecha, 1800 antes de Cristo. Tal vez, no sé, ahí en los estudios en el profesorado, pero desde hace más o menos unos 20 años o un poquito más hay una nueva hipótesis del doctor Finkelstein de la Universidad Hebrea que dice que no hay que remontarse tan lejos al 1800, que a lo sumo será al 1300, pero como eso todavía es una hipótesis en discusión, solo la menciono porque por ahí, no sé quién es el profesor de Antiguo Testamento, Gabriel, ¿sos vos? Ah, sos vos. Bueno, no te había preguntado antes si deduzco que trabajás con la tesis clásica, ¿no es cierto? 1800, porque lo otro es una hipótesis que hoy por hoy todavía no tiene consenso. Bueno, entonces
concretamente, para llegar al punto que queremos desarrollar hoy, sí es muy importante que veamos con los indicios que tenemos en los textos, con lo que la antropología cultural puede deducir comparando con grupos similares a los de nuestros primeros padres. Sí es importante que vayamos a ver cómo es esta imagen de Dios de los clanes patriarcales. Cuando decimos clanes patriarcales, es todo lo que después quedó volcado en el libro del Génesis, que sabemos que se escribió mucho después, pero toda la gente que ha investigado esto dice, bueno, aunque se haya escrito mucho después, acá hay reflejo de lo que era el estilo de vida de esos grupos seminómades o nómades de corto alcance, le llaman otros, clanes patriarcales, porque el clan se va agrandando según la línea del varón mayor de edad, del patriarca. Las matriarcas también tenían su lugar en la organización del clan, algo diremos también hoy, pero son esos grupos que después, cuando se escribe el Génesis, quedan identificados en esta historia de familia que enlaza a Abraham y Sara con Isaac y Rebeca, y Jacob con sus dos esposas, Lía y Raquel, y las esclavas de sus esposas, Bilhá y Silpá. En el caso de Abraham también, Abraham y Sara, lo que pasa que con su esclava Agar, ahí la memoria del pueblo de la Biblia hace un corte y el hijo de Agar queda fuera del clan. Bueno, pero esos clanes, que probablemente fueron muchos más, quedan presentados en el texto bíblico en estas historias familiares. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos sobre la relación con Dios y las formas religiosas allí en los primeros clanes? Lo primero que vemos es el tipo de relación directa entre Dios y el clan a través del patriarca. Cuando decimos relación directa, estamos hablando de un tiempo que no había templos, no había santuarios, no había sacerdotes, no había ritos institucionalizados. Los ritos que había eran los ritos que espontáneamente encontramos en muchísimas civilizaciones, como es el tema de ofrecer un sacrificio a Dios o a los dioses en acción de gracias por algo o para pedir algo. Y en el caso de los clanes nómades, lo que los textos nos reflejan es cómo el clan percibe que este Dios es el que acompaña la vida del clan. No es un Dios que esté tan ligado como después, cuando nosotros enseñamos en el catecismo, empezamos por el Dios creador, sino que más bien es un Dios caminante. El mismo hecho de que no haya templos. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, cuando alguien tiene algún encuentro fuerte con Dios, por ejemplo Jacob es bien representativo en este sentido, deja marcado el lugar con piedras, y a eso se le llama un santuario, pero es eso, es un montón de piedras donde se señala que allí hubo un encuentro con Dios. Y Dios es el protector del grupo, es el que camina con el grupo y es el que asegura la fecundidad para la familia y también para los ganados. Recordemos que la principal riqueza de los clanes era el número, era ser muchos, porque era lo que podía asegurar la supervivencia. Esta es la imagen de Dios que hay. Por eso a Dios se lo llama como el Dios de mi padre o el Dios de los padres. Es una expresión que vamos a encontrar muchas veces. ¿Qué pasa con el contexto donde estos clanes seminómades se mueven? Bueno, por supuesto estamos hablando de un contexto que está lleno de dioses, ¿no? Nosotros decimos politeísmo, los egipcios eran politeístas, los cananeos eran politeístas, los de Mesopotamia eran politeístas. Bueno, ese es el mundo cultural en el que se va haciendo la historia de Dios con estos grupos, con estos clanes nómades, un contexto en el cual los grupos, las naciones, como puede ser el caso de
Egipto o las civilizaciones de Mesopotamia, que ya eran para esa época imperios constituidos, ¿no? Sumerios y acadios, egipcios por otro lado, o inclusive los cananeos con las ciudades-estado, cada una con su rey. Todas esas entidades políticas tienen sus dioses. Y los dioses son los dioses de cada pueblo, de cada ciudad. Hay una relación entre el pueblo y sus dioses. Los dioses de Mesopotamia no adoran a los dioses de Egipto, ni los dioses de Egipto adoran a los dioses de Mesopotamia. Después falta muchísimo, con los griegos y los romanos tendremos un modo de religión que va también asimilando pueblos conquistados, pero eso falta mucho, eso falta mucho. Ahora bien, nosotros estamos acostumbrados, y perdonen si soy como medio maestra ciruela, pero les cuento, yo hice mi seminario catequístico a los 17 años, hice el seminario catequístico, y para mí el Antiguo Testamento era una nebulosa, y para mí estaban todos juntos, Abraham, David, Isaías. ¿Qué sabía yo que había 1000 años de diferencia entre Abraham e Isaías? Para mí era todo un gran bloque. Esto es el Antiguo Testamento. Y como mucha gente, y Abraham era judío, y Abraham era monoteísta, creía en Dios. Bueno, todos errores garrafales que probablemente muchos de los que estamos acá hemos repetido y repetido y repetido, en una visión muy simplista, en una visión casi infantil, en una visión que, bueno, quizás, qué sé yo, nuestro libro de catequesis de 5º grado necesitaba simplificar así para que entendiéramos, pero pasan los años y uno necesita conocer esos procesos de un modo más profundo. Primero, esto que decimos, no podemos decir que Abraham era judío, porque el judaísmo todavía no existía. De hecho, Judá, que es el que va a dar el nombre, es uno de los descendientes de Abraham, así que mal podía Abraham ser judío. Y segundo, la cuestión del monoteísmo, del monoteísmo. Cuando nosotros hoy en día decimos monoteísmo, estamos afirmando existe un solo Dios. Existe un solo Dios. Y muchas veces, en una mirada simplista sobre el Antiguo Testamento, creemos que para ellos será igual. Es más, decimos, Abraham creyó en Dios, Moisés creyó en Dios, lo cual es verdad, pero hay una diferencia entre ese creer y el nuestro. Más bien tendríamos que decir que de todos los dioses que había disponibles, Abraham le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. Entonces, el primer punto para poder llegar a entender esto del Dios guerrero, el primer punto es ver cómo esa religión que va desde los inicios de Israel hasta el exilio, desde los inicios de Israel hasta el exilio, o sea, más o menos desde el 1800 a.C. hasta el 587, que es el exilio. Son más de 1000 años. Es una religión que no era monoteísta como la nuestra. Por eso tantas veces los profetas que tienen que decir no se vayan a los Baales, por eso las distintas denuncias contra la idolatría. Pero vamos a ver esto en algunos textos, Así que ahí yo no puse los textos en lo que tengo para compartir porque quiero que los leamos directamente. Y es más, de los que están ahí en el aula, esperen que voy a poner más luz acá, de los que están ahí en el aula, si alguno después en algún momento quiere comentar a qué les suenan los textos, nos va a venir bárbaro también. Esperen que ponga un poquito más de luz. Ahí está, si puedo leer bien la Biblia. Pongo acá
Los primeros textos que vamos a compartir, ahí se los puse en el chat, así los tenemos directamente ahí. Vamos con esos primeros textos. Los dos primeros se refieren a Jacob. Jacob, por ahí recuerdan ustedes, se fue de Canaán para ir y consiguió esposa en otro país, pero bueno, eran parientes todos, eran todos del mismo clan de Abraham, del mismo clan de Abraham. Tienen Gabriel, los que están ahí, tienen el... Ah, no, porque no tienen el chat, claro. Pero alguno tiene el texto en... Ya les puse en la pantalla. Perfecto. Muy bien. Bueno. No, porque digo, si alguno tiene el apunte que mandé hoy, también lo puede buscar desde el apunte y ahí lo encuentran. Vamos primero con Génesis 31:17. El libro del Génesis es fácil, total, todos lo encontramos enseguida, porque es el que está primero en la Biblia. Así que vamos ahí. Génesis 31:17. Jacob se tiene que volver desde la tierra donde conoció a su esposa, ahora se vuelve para su tierra, ¿sí? Dice, se levantó Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padam Aram, para irse a donde su padre Isaac, a Canaán. Como Labán había salido a esquilar las ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. Bueno, esta historia familiar, el yerno que se escapa con la mujer sin avisarle al suegro que se va, tiene todo que ver con la cuestión de la descendencia en Génesis, pero aquí lo que me interesa es... esperen. Se me cortó el video. Ahí está. Acá lo que me interesa es, ¿qué es lo que se roba Raquel? ¿Qué se roba Raquel? No, los ídolos. Los ídolos. Ahí está. Los ídolos, es decir, dioses. Dioses. Y uno dice, pero Raquel. No me sale a hablar con acento judío. Raquel. Es una dice, me va a ser madre de dos varones de las 12 tribus. ¿Cómo esta mujer tiene otros dioses? ¿Cómo esta mujer tiene ídolos? Bueno, es así. Este es el contexto. Este es el contexto. El Dios de los padres tiene que convivir en ese mundo con otros dioses. Pero entonces, ¿dónde está lo particular de este grupo que un día va a llegar a ser Israel? Sigamos con Jacob, vamos al texto de Génesis 35. Ahí me gustaría, yo voy a leer de la Biblia de Jerusalén, pero alguno de los que está ahí presente en la sala y tiene cualquier otra traducción, véngase cerca de la pantalla que quiero que después lea de cualquier otra traducción. Así que, como no estoy ahí para decir vení vos, alguno que tiene una Biblia que no sea la de Jerusalén, ya venga y acérquese. Génesis 35, del 1 al 3. No consigo que la luz se quede donde yo quiero que se quede. Leo de la Biblia de Jerusalén. Acá tiene una traducción. Bueno, voy a leer de la Biblia de Jerusalén y después leemos de otra. Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su casa y a todos los que lo acompañaban, retiren los dioses extraños que haya entre ustedes, purifíquense y cámbiense de vestido. Luego levantémonos y subamos a Betel,
y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación y que me asistió en mi viaje. ¿Escuchamos otra versión de qué Biblia es? El libro del pueblo de Dios. Dale, escuchamos. Dios dijo a Jacob, sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano, Esaú. Entonces Jacob dijo a sus familiares y a todos los demás que estaban con él, dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? No te vayas, vení para acá. ¿Cómo es tu nombre? Cirilo. Cirilo. Bueno, ¿a quién le tiene que levantar un altar, Jacob, Cirilo? Al Dios que estuvo con él cuando él estaba angustiado. ¿A Dios a secas? No, vos dijiste, y dijiste bien, Allí levantaré un altar al Dios que me respondió. Dios. Al Dios. Nosotros hablamos así, nosotros decimos le voy a levantar un altar al Dios que me escuchó, al Dios. ¿Hablamos así nosotros? No, no, no. No, ¿cómo decimos nosotros? Decimos Voy a ir a rezarle a Dios. a Dios. Muchas gracias, Cirilo. Muchas gracias. Bueno, esto es la fe de nuestros antepasados. Voy a levantarle un altar al Dios que me asistió. Y además, este texto me gusta porque 2 veces aparece la cuestión. Cuando nosotros leemos que Jacob dice, dejen los ídolos, dejen... Nuestra mentalidad monoteísta dice, qué bien, como Jacob creía en Dios, dice, no tengan esos dioses. Pero está clarito que Jacob le cree a este Dios, pero en ningún momento está diciendo que es el único. Por algo, otros le levantan un altar al dios fulanito, otros le levantan un altar al dios no sé cuánto, yo le voy a levantar un altar al Dios que me acompañó en el camino. Quería empezar con estos textos que son los más antiguos. Vamos a mirar también el caso que está en el libro del Éxodo, y uno podría decir, bueno, pero el caso del libro del Éxodo se trata de un extranjero, entonces no tenía las cosas tan claras, pero justamente el libro del Éxodo, en Éxodo 18, el pasaje que vamos a leer, 18:10, Éxodo 18:10, lo que quiere dar cuenta es de cómo este grupo, que era un grupo del desierto, que daba, este señor Jetro era sacerdote del dios de Madián, la hija de él se casa con Moisés. El texto entonces lo que quiere dar cuenta es de cómo estos grupos del desierto se unen a lo que es el pueblo de los hebreos. Y acá en la forma en que habla el suegro de Moisés también queda muy clarito. Pensemos que en Éxodo 18 ya el pueblo salió de Egipto, ya están caminando por el desierto. Éxodo 18:10. Y Jetro dijo, bendito sea Yahvé, que me ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Y esta familia queda incorporada al pueblo hebreo con esta declaración de fe. ¿Cuál es la declaración de fe? Que Yahvé es más grande que todos los dioses, no que es el único. Lo mismo ocurre cuando entran en la tierra, el caso de la prostituta Rahab, que hace la alianza con los enviados de Josué. Bueno, esta es la perspectiva. Y esto va a durar siglos. Esto va a durar siglos. Cuando Elías y Eliseo defienden la fe en Yahvé, porque la pareja real, Jezabel y Ahab, quieren imponer el culto a los Baales, pero porque el pueblo seguía el culto a los Baales, y si seguía el culto a los Baales es porque les daban alguna entidad a esos dioses, les reconocían una existencia. Podríamos decir que
la postura era, si uno iba y le preguntaba a Moisés o a su hermana Miriam, que hoy la nombraremos, ¿existen los dioses cananeos? Sí existen, pero yo no los adoro. Esa es la cuestión. Mi alianza, mi fidelidad es con este Dios, pero no había todavía un monoteísmo como nosotros lo entendemos, para nada. Y eso va a durar muchos siglos. Por eso la última cita de esta partecita que les puse en el apunte, que está en el profeta Jeremías, que además lo puse a propósito porque es el texto que cita Jesús cuando expulsa a los vendedores del templo, ¿no? Entonces está lindo también un texto que nos lleva tan directamente al Nuevo Testamento. Jeremías es inmediatamente anterior al exilio. Jeremías es inmediatamente anterior al exilio, pónganle años 600 por redondear una cifra. Bueno, Jeremías dice, a ver ahí en el capítulo 7, ¿qué versículo marqué para leer? Capítulo 7, versículo 8. Jeremías le dice al pueblo parado en la puerta del templo, parado en la puerta del templo, que ya para esa época había templos, y ahora ya estamos hablando del pueblo está en la tierra, tiene reyes, tiene templo, tiene sacerdotes, tiene el culto organizado, ya tenemos todo eso. Y Jeremías dice, pero he aquí que ustedes se fían de palabras engañosas que de nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que antes no conocían. O sea, esto que nosotros llamamos siempre la idolatría, y que es así, pero nos tiene que hacer entender, yo así me pongo un poco vehemente porque para mí fue un gran descubrimiento cuando me dijeron esto y empecé a entender un montón de cosas de la Biblia, entre ellas esta cuestión del Dios guerrero que hoy nos convoca. Bueno, entonces, lo que nosotros llamamos la idolatría es entender de qué modo se vivía la fe y la relación con Dios. ¿De qué modo se vivía la fe y la relación con Dios? Este Dios, allá en el cielo, se las tiene que ver con otros dioses que andan dando vueltas, ¿sí? Y así como los egipcios tienen sus dioses, los mesopotámicos tienen sus dioses, los cananeos tienen sus dioses, lo que este Dios nos pide es que Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. De hecho, ¿cuál es la fórmula de la alianza? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La fórmula de la alianza no es yo soy el único Dios que existe, porque eso todavía no entra, como dice Dei Verbum, en los modos de pensar de aquel pueblo. Si nosotros afirmamos algo sobre Dios, nosotros decimos, Dios es el único Dios que existe y es el Dios de todo el universo. La afirmación del Antiguo Testamento, hasta que no lleguemos al exilio, es que Dios es el Dios de este pueblo y este pueblo es el pueblo de este Dios. También cuando yo era chica y no entendía muchas cosas todavía, una vez una profesora dijo, y a mí me quedó muy grabado, pero lo entendí recién mucho tiempo después, una profesora dijo, el pueblo elegido es también el pueblo que elige. Y yo no entendía por qué. Y recién cuando comprendí estas cosas me di cuenta por qué. Porque Dios viene con esta alianza, pero el pueblo tenía muchos otros dioses para elegir, y algunos de ellos muy atractivos. Cuando el pueblo entra en la tierra y se hace sedentario, qué atractiva una diosa de la agricultura. Qué atractivo un Dios que controla lluvias, ¿o no? Una cosa es si sos un pastor nómade, pero cuando te dedicas a cultivar la tierra, qué atractivas las diosas de la tierra. Entonces, como digo, esto que llamamos idolatría se enmarca en este modo de comprender a Dios. Y con respecto a esto y con respecto al tema de la alianza, el último texto que quiero mencionar por la importancia grandísima que tiene y porque, bueno, es un tema que en nuestra catequesis está siempre, entonces mejor que lo enseñemos bien y no que lo enseñemos no tan bien, no digamos que mal, siempre enseñamos con amor y enseñamos bien, podemos enseñarlo mejor. Éxodo 20, el decálogo.
las 10 palabras, lo que llamamos los mandamientos. ¿Con qué fórmula está expresado? Éxodo 20. Entonces Dios pronunció todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Si Dios fuera el único Dios que existe, no hace falta afirmar eso. El mandamiento diría: yo soy el único Dios que existe, o me crees a mí o sos ateo. Eso sería, digamos, nuestra situación hoy. Yo soy el único que existe, o me crees a mí o soy ateo. Acá es otra cosa. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la casa de la servidumbre. No tengas otros dioses delante de mí. La traducción más coloquial sería: no tengas otros dioses en mi cara. ¿Vieron cuando nosotros decimos a alguien in your face, en tu cara? Eso está diciendo Dios. No tengas otros dioses. Así empieza el decálogo. Así empieza el decálogo. Nosotros cuando leemos estos textos, y está bien, y hacemos toda una lectura espiritual, cómo puede ser un Dios el dinero, puede ser un Dios el poder, y eso está perfecto, y de hecho todos estos textos nos invitan a nosotros a esa lectura. Pero también, como ha enseñado siempre la Iglesia y todos los grandes maestros y maestras que han leído la Biblia, antes de buscar el sentido espiritual, hay que entender el sentido literal, hay que entender lo que dice ahí. Y lo que está diciendo ahí es afirmar la relación especialísima entre Dios y este pueblo. Para que en este pueblo lleguemos a la revelación de existe un solo Dios, hay que caminar muchísimos siglos y hay que pasar la dolorosa experiencia del exilio. Y para eso faltan varios siglos. Y por último, esto último también quería decir. Ahora sí voy a compartir, una cosita. Dice que el anfitrión me inhabilitó para compartir la pantalla. Bueno, si no puedo compartir no pasa nada, Gabriel, no te preocupes. No, ya está habilito, ya está habilito. Si no puedo, no pasa nada. Ahí está. A ver. Muy bien, qué rapidez. Ahora me hacen con el dedito que la ven, ¿sí? Sí, perfecto. Hilando todavía más fino, algunas personas estudiosas incluso llegan a decir que en la etapa de los clanes, todas estas citas son de Génesis, inclusive el hecho de que haya distintos nombres de Dios, lo que quiere decir es que aunque todos los clanes tenían una idea similar de cómo era Dios, un Dios que caminaba, que no tenía templos, pero el hecho de que lo llamaran distinto hasta nos tendría que hacer pensar que en realidad cada clan tuvo un Dios propio y que después en el camino y en la historia y sobre todo al compartir todos estos grupos la experiencia del Éxodo, donde fíjense que es en el Éxodo que Dios va a pasar a tener este nombre propio y único que es Yahvé, entonces ahí se unifican estas imágenes de Dios. Pero creo que por lo menos es interesante porque de paso esto aparece no solo en Génesis, aparece en otros textos también. El Elión, el Dios Altísimo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Olam, el Dios Eterno, Pahad Isaac, el terrible de Isaac, no porque Isaac fuera terrible, sino el Dios terrible de Isaac, ¿no? El que es capaz de hacer cosas grandes. El Eloé Israel, el Dios de Israel. Recuerden que la partícula el es Dios, ¿no? Dios sin especificación de qué Dios. El Beitel, el Dios de Betel, y Abir Jacob, el poderoso de Jacob. Y bueno, eso ahí en la bendición sobre José se nota, pero no me interesa ahora que la veamos, simplemente les queda el dato para ustedes. Y bueno, y dije el texto de Éxodo 20 y último texto de esta parte, pero muy conocido, todos lo tenemos leído y escuchado, y no hace mucho, creo que se leyó en misa, creo, si no recuerdo mal, Josué 24, cuando entran a la tierra
Josué reúne a los ancianos de las tribus, Josué 24, y en el versículo 14 Josué les dice: ahora pues, teman a Yahvé y sírvanlo perfectamente, con fidelidad, apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes servían sus padres de al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Esto es clarísimo, clarísimo, porque la alianza es de un Dios que elige a este pueblo y de un pueblo que elige a este Dios. ¿Por qué Josué dice los dioses que tenían sus padres antes, los dioses que tenían? Bueno, porque todos esos dioses tenían entidad. Entonces el pueblo tenía que decidir con quién se quería quedar, ¿no? Con qué Dios quería hacer alianza. ¿Estamos hasta acá? Antes de seguir, necesito que alguien de la sala, que veo que son como, ¿cuántos son ahí? Son como 15 personas por lo menos, ¿no, Gabriel? Mucho más, mucho más. Muchos más. Bueno, con que una persona se levante, venga al micrófono y haga un eco cualquiera de esto que hablamos hasta acá. Cuando digo un eco cualquiera, es un eco cualquiera, es decir, profe, esto ya lo vimos 1000 veces, profe, esto me aclaró tal tema, profe, nos aclara no sé qué, profe, yo soy de primer año y recién estoy entendiendo. Bueno, pero hasta se tiene que levantar a alguien de la sala, lo eligen ustedes, porque yo de acá no veo, y hacer un eco acá cerquita que yo lo pueda escuchar. Eso es todo el pedido. Chan, chan. Miren que mi recuerdo de cuando fui a dar clase presencial a Corrientes, recuerdo como los grupos más así participativos, efusivos, así como el Zapucay. Ese es mi recuerdo de cuando fui, la única vez que fui a Corrientes a dar presencial. Así que alguien que se acerque al micrófono. Bien, bravo. Acá, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Mi nombre es María Soledad, un gusto. ¿Qué tal, María Soledad? ¿En qué año de profesorado estás? Primer año. Primer año. Bueno, escuchamos tu eco. Bueno, a mí me resonó mucho esto de que ellos sigan creyendo en muchos dioses y que eligieron creer en uno. Me resonó mucho esto de que Dios eligió a su pueblo y el pueblo también eligió a Dios. Ujú. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Pero te voy a corregir, voy a ajustar una cosa. No eligieron creer en uno, eligieron creerle a uno. Porque si vos le preguntabas, ¿pero los demás dioses existen? Sí existen, pero yo no les voy a rendir culto. Sí existen, pero yo no les voy a rendir culto. Pero al mismo Josué, si yo voy y le digo a Josué, Josué, pero todos esos dioses de los que vos estás hablando, ¿vos crees que existen? Sí, claro que existen, te va a decir Josué. Pero yo elijo no rendirles culto. Así que no es tanto el tema de creer en Dios como nosotros lo planteamos hoy, sino creerle a este Dios y no a los otros. Creerle a este Dios y no a los otros. Muchísimas gracias, María Soledad, por levantarte. Bueno, ahora necesito que alguna persona futbolera, de las que están en la sala, total, el fútbol acá entre argentinos a todo el mundo le gusta, también se acerque al micrófono y me cuente algo de lo que hacen los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha como cábala. Alguno que le guste el fútbol y que cuente, sí, yo siempre veo que fulanito, no digamos Enzo Pérez las cosas que canta, dejémoslo a Enzo Pérez aparte. Bueno, alguno que se levante y diga, sí, los jugadores de fútbol cuando entran a la cancha, no sé, no pisan la raya o hacen esto o hacen lo otro. No me van a decir que no hay nadie que le guste el fútbol, no creo, así que alguien que... Ahí viene un futbolero, vamos. Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Andrés es mi nombre. ¿Qué tal, Andrés? ¿De qué cuadro sos? Del más grande del Millo. Bueno, contanos algo de las cosas que hacen los jugadores cuando salen a la cancha.
Y bueno, yo conociéndolo, por ejemplo, a Borja, Sí, que es colombiano. bueno, Borja, por ejemplo, siempre se está persignando, digamos, o Ajá. se arrodilla, mira al cielo, por ejemplo. ¿Borja se arrodilla y mira al cielo? ¿Sí? Mirá, nunca me había fijado que cuando sale a la cancha o cuando hace un gol. No, 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 cuando hace un gol. Cuando hace un gol. Y cuando sale a la cancha se persigna. Exactamente así. Bien. ¿Y Juan, alguno? Sí. no, no, Borré también es lo mismo. Por lo general, los jugadores colombianos hacen eso. Ajá. ¿Qué son más creyentes que los argentinos? Tal vez sí, no sé, por lo menos lo demuestran en la cancha. Ajá. Mirá vos. Bueno, ¿y vos qué pensás? Cuando Borja entra y se persigna, ¿para qué se persigna? ¿Para que le vaya bien a él? ¿Para que gane River? Y yo creo que sí, considero que sí. Es Ajá. una cuestión de fe, de estar creyendo. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así que Borja se persigna y le pide a Dios ganar. Pero ¿y si en el otro equipo hay alguien que también se persigna y le pide a Dios ganar? ¿Qué hacemos? Bueno, este ejemplo del fútbol, que no es una guerra, pero es un enfrentamiento amistoso, esperemos por lo menos. Entre paréntesis, hoy Argentina le volvió a ganar a Francia en el futsal, ¿no es cierto? La noticia vale la pena que esté aquí. Bueno, este ejemplo del fútbol, que no es una guerra, pero tiene que ver con enfrentarse con alguien, creo que nos puede ayudar a pensar esta cuestión del Dios guerrero. Si este es mi Dios, yo lo invoco para ganar. Y mis enemigos, que le pidan al Dios que tienen ellos, a ver quién gana. Vamos a meternos ahora sí de lleno, por ahí alguno pensará que por ahí la introducción fue muy larga, pero absolutamente necesaria para entender esto. Ahora nos vamos a meter de lleno en los textos donde aparece la imagen del Dios guerrero. Y yo ahora les voy a pedir... Ah, perdón, bueno, de paso ya suerte que vi la pantalla que me había olvidado de darles la definición. Todo esto que hemos dicho, ahí se ve cómo se llama, ¿eh? Enoteísmo o monolatría. Es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. No es monoteísmo, es monolatría. Es lo que dice Josué. Mi familia y yo vamos a servir a este, vamos a dar culto a este, pero no es monoteísmo, es monolatría. Bueno, ahora vamos a tomarnos un rato para leer estos textos que están aquí en pequeños grupos, ¿sí? Éxodo 12 del 12 al 13, Éxodo 15 del 9 al 12 y Josué 8 del 1 al 2. Para cada uno de estos textos consideramos qué sensaciones me despierta este pasaje, qué imagen de Dios me da. Y vamos a hacer nada más que esto de los textos bíblicos. Después lo del párrafo de García Pelayo lo vamos a hacer juntos, igual si algún grupo quiere, lo hace. Miren, ahora vamos a hacer así. En modo remoto hay 3 personas, así que no hace falta que armemos una sala. Esas 3 personas pueden habilitar su micrófono y dialogar. Total, ahí en en el salón, Gabriel, vos podés silenciar, ¿no es cierto? Y no van a estar escuchando, así que ellas 3 pueden charlar sobre los textos y los que están ahí en la sala, juntándose ahí con quien tienen más cerca. Lo que sí les pido es que procedamos con cada texto. Son muy cortitos los textos, pero uno por uno, ¿eh? O sea, leemos Éxodo 12, del 12 al 13, y vemos qué sensaciones me despierta, qué imagen de Dios me da. Leemos Éxodo 15, qué sensaciones me despierta, qué imagen de Dios me da. En lo posible, si se juntan de a 3 o de a 4 nomás, que todos puedan decir algo. Y el de Josué 8, del 1 al 2, qué sensaciones me despierta, qué imagen de Dios me da. Un contacto con los textos, creo que 10 minutitos nos va a alcanzar. Lo otro, lo de García Pelayo, lo leemos después juntos. ¿Saco la pantalla? ¿Anotaron los textos ya?
Sí, ¿Los anotaron? aparte, Perfecto, acá yo les mandé a los grupos el material que perfecto, me compartiste y perfecto, también le mandé a los que están en modo remoto, le mandé por mail. perfecto. Está bien, igual se los copio en el chat por las dudas, ¿sí? Ay, Karina se ve que se tuvo que ir. Bueno, bien. Martina, ¿estás ahí? A ver, contame, Martina, si estás ahí. Karina se ve que tuvo que irse. Martina está y Sandra está. Ahí está. Bueno, ustedes pueden abrir el micrófono, total, Gabriel los silencia ya. Y, ¿sí? Martina y Sandra pueden abrir el micrófono y charlan un ratito estos textos, ¿sí? Muy bien, son 10 minutitos. Yo silencio mi micrófono también para no jorobar. Y Hola Martina, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal, Sandra? ¿Cómo te va? Un gusto. Muy bien, ¿de dónde sos? Yo soy de Monte Grande, en realidad, no de Matanza. Ah, mira, Así que buenísimo. bueno. Yo soy acá de Resistencia. Ah, mirá, de Chaco estás, qué lindo. ¿Estás haciendo también algún curso con Gloria? No. Yo estudié en el Instituto Raspanti en Aedo, en Buenos Aires. Sí, Me la recibí conozco. ahí de Ciencias Sagradas de profesor, pero vivo acá. Y Ah, entonces mirá. estoy vinculada con el San José porque trabajo en el secundario del San José. Ah, mirá qué lindo. Sí, yo hago Entonces, siempre cursos con ella, por eso me enteré hoy y digo, bueno, claro, voy a estar un no, ratito sí, entonces. sí, sí. Yo siempre escucho, leo cosas que ella hace. También Sí. en el instituto donde estudié también había escuchado muchas veces de ella y demás. Entonces, así que por eso viene, quería escuchar, estar presente también en esto. Sí, aparte de un tema apasionante, viste que cuesta mucho este tema del Dios guerrero. Entonces la vez pasada justamente le hice esta pregunta a raíz de un texto que estaba leyendo, cuando, viste, manda Dios a aniquilar a todo el pueblo. Sí, Entonces, bueno, a raíz de todo esto, bueno, le hice una pregunta y estuvimos conversando por chat, pero es re interesante este tema que siempre sí. sale, ¿viste? A mí me gusta muy bien el recorrido. Yo Sí, lo trabajé mucho en el instituto donde estudié, esto de que el monoteísmo no llega directamente, sino hace todo ese camino, este camino tal cual. este pueblo que inclusive quiere imitar a otros pueblos. Entonces ellos querían también jueces, querían tener reyes, querían tener ejército. Entonces iba teniendo esa vivencia, ¿no? A mí eso me pareció genial que lo haya presentado al inicio de Gloria, porque es verdad. Nosotros creemos que ya estaba todo armadito y no, pero hay que hacer un Pero camino. no, es verdad, sí, con ella hice un curso también de Antiguo Testamento, bueno, y ahí nos hizo también este recorrido para que entendamos eso, ¿no? Porque uno, es verdad, lo primero que dice ya eran monoteístas, conocían a Dios, era el único Dios, después te enterás que no, ¿viste? Claro. Entonces está bueno este recorrido que hace No, pero realmente. aparte también nos paramos tanto porque si viste que está diciendo en Éxodo 12, ¿no? Sí, Eh, viste que habla de de la Pascua, ¿no? sí, La primer Pascua, ¿no? Entonces, sí. cómo nosotros tenemos tan instalado, al menos me pasa a mí, tan instalado el Dios misericordia, ese Dios misericordioso, que miro este Dios que tiene otras características y por ahí como que choca un poco, ¿no? Pero sí, es necesario ver ese recorrido, ese camino del pueblo para entenderla, ¿no es cierto? Luego a ese Dios misericordia. Tal cual, tal cual. Es Así que verdad, porque sobre todo esto del Antiguo Testamento tiene esto de mostrarnos mucho a este Dios guerrero, castigador, ¿no? Que después hay que llegar a hacer ese paso a la misericordia. pero en este caso, a mí por lo menos en el Éxodo 12, de 12-13, me parece que además de ser guerrero, me gusta que sea un protector, porque viste que va a marcar y va a Va a cuidar al marcar pueblo. exactamente, los va a proteger, porque Exacto, justamente la ¿no? sangre del cordero es el que va a proteger que ese ángel exterminador no mate a los primogénitos de Israel. Claro, o sea, se da un doble mensaje entre algo agresivo, ¿no? Esto de guerrero, ¿no? Tal cual. Pero, pero protector Pero también. protector, exactamente. Tal cual, es lo mismo que vi en este texto. Y si vemos el 15, a ver qué nos dice el 15. 15.
A ver dónde están. Hermoso. Y sí, acá también, bien fuerte, ¿no? Este pasaje. Tal cual. Y también esto de Señor entre los dioses, ¿no? Como que es el Señor entre todos los dioses, como Tal que es el cual. Dios de los dioses. Otra de las cosas, viste, que también cuando Gloria hablaba y ponía los diferentes nombres, es de acuerdo a la experiencia del pueblo. De ese pueblo. El nombre era de acuerdo a la experiencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Según Bueno, ellos tenían esta concepción de que Elohim era el Dios de todos los dioses. Pero ¿no? es que, Como que estaba por sobre todos los dioses. está bueno porque ahí viene la construcción, ahí está la construcción de esto. Ellos van a ir construyendo esta concepción de qué Dios era. Tal O cual. sea, es un caminito, ¿no? Que hay que seguir en el Antiguo Testamento para ver eso, para después descubren. Les lleva siglos descubrir. Nosotros ahora ya tenemos todo, Exactamente. ya tenemos el final, pero en ese momento había que construir. ¿Y cuántas veces la desobediencia volvían, iban, venían? Sí, No fue fácil tal para ellos, cual. ¿no? Y también esto genial, ¿no? De que decían recién, ¿no? Era muy tentador los otros dioses. Y Los claro Baales que eran sí. muy tentadores. Imagínate la fertilidad, como decía Gloria, agricultura, el ganado, lo que fuere, ¿no? Y en un territorio con muchas adversidades, sin mucha agua, ¿no? Con un desierto pedregoso bastante importante, o sea que, no, acá había que arreglárselas y creerle a pesar de todo. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bien, vamos a Josué. Josué. Si vos lo encontrás primero, léelo, ¿sí? Yo no tengo mucha luz acá y me cuesta con los ojitos. Ahí estoy, 1, 2. Acá se ve el dios guerrero, ¿no? El dios que le dice que prepare a todos los combatientes para subir contra el rey de Ai, ¿no? Para entregarlos al pueblo y a la ciudad, a todo el territorio. Bien. Sí, acá en su máxima expresión. Exactamente, ya el dios guerrero que combate para darles el territorio, ¿no? Claro. Pero a mí me gusta pensar también que por ahí era lo necesario en ese tiempo. O sea, Exacto, viste que este Dios se va revelando en la vida de los pueblos, en la vida, ¿no? En el tiempo, con sus técnicas, con sus cosas. Bueno, era lo que necesitaban también en ese tiempo, ¿no? y bueno, lógico, esto que decía Gloria, ¿no? En su tiempo y en su cultura. Es así. Desde ese tiempo, a ese hombre, mentalidad con todo su sentimiento. Así que bueno, como nos pasa ahora a nosotros también, ¿no? Dios se va manifestando y revelando según nuestro hoy, nuestro medio, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos a este Dios que batalla. Pero a pesar de esa revelación en otro tiempo, para otras circunstancias, sigue siendo tan actual también, se revela a Exacto, nosotros. sí, 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 sí. Abrimos, Gabriel, dale. A ver si me ve. Que ahí vuelve. No, no hay problema, no se silencien tan rápido, yo las quería saludar, por lo menos. Vos, Sandra, ¿de dónde sos que no te ubico? ¿O te conozco personalmente?
No, no creo, no creo. Sí, No. te he seguido varias veces. Yo soy de acá de Resistencia. Ah, Estudié en el Instituto Raspanti de Aedo ah, mirá. y varias veces he cruzado algunas charlas, he estado Claro, sí, sí, porque con el raspante y bueno, que además ahí hay profesoras, Graciela Divo, por ejemplo, que enseña ahí y todo, también, que tenemos también mucho he seguido trato. muchas veces a Teologanda también, Claro, claro, siguiendo claro, tal sí, cual. Graciela. Bueno, Sí, entonces por eso hemos cruzado en redes muchas veces charlas, claro, tal eventos. cual. Sí, A ver sí. si Gabriel me escucha, que no sé si abrió el micro. Gabriel, no, no me escucha, ¿ves? Ah, no, o quien esté, ahí está, quien está ahí con los controles se dio cuenta. Gabriel, a ver, ¿me escuchas, Gabriel? Ahora sí, ahí sí. Bueno, muy bien. Escúchame, ¿cuántos cursos hay acá presentes? ¿Qué Primero, son? Primero. tercero y cuarto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, Soledad, ¿de qué curso era? De primero. Así que ya habló. ¿Y Andrés de qué curso es? De tercero. De tercero. Bueno, entonces, una persona de segundo y una persona de cuarto, que No vengan hay al de segundo, micrófono. pero hay de cuarto. Bueno, que venga a decir una sensación. Una sensación nomás, total. No es ni aprobado, ni desaprobado, ni nada. Es una sensación de lo que leímos, de lo que charlaron. Eso nomás. ¿Alguien de cuarto que se levante? Que lo único que tiene que hacer es contar, en el grupo dijimos tal cosa. Y después le voy a pedir a Sandra que diga también una palabrita de una sensación. A ver, una de cuarto, una de cuarto. Ahí viene Muy Pablo. bien. Bravo. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula, Paula, con ese nombre. ¿Sabés quién fue Santa Paula, no? Sí, sí, conozco. Trabajó en la traducción de la Biblia con Jerónimo. Ahí, dale que dale con los textos. Bueno, Paula, ¿qué charlaron ustedes? Llegamos a ser los dos primeros. No llegamos. Bueno, no importa, perfecto. Bueno, del primero que era Éxodo 12, del 12 al 13, Sí. pusimos que era que se presenta como un Dios combativo, como contundente con lo que dice, un Dios que marca, como un Dios celoso y que no da vueltas, digamos. Eso, Ujú. en torno a eso giró la charla. Sí. Y por ahí en cuanto a sensaciones, decíamos como, lo lees y te provoca quizás hasta cierto temor leer eso, como, no es quizás Bien, la imagen de Dios que uno más cercano tiene. bien. Eso en cuanto a la primera cita. Sí. Y en cuanto a la segunda, que era Éxodo 15, del 9 al 12, entiendo, o sea, leímos solo esos 3 versículos. Creo que para entenderlo mejor habría que leer un poco más, pero comprendimos que es como una respuesta a lo que el pueblo ve de Dios en ese momento. Porque dicen como, ¿quién como tú, Yahvé? Ujú. Y lo que nos resonó es que marca todo lo que Yahvé hace, o sea, las hazañas que eran quizás más temidas. En el versículo anterior muchas veces menciona la palabra sangre, o sea, yo los marcaré con la sangre, Sí, pero también sí. reconoce las maravillas que hace Yahvé, como que hace lo ve completamente en ese sentido, digamos. No sé si completamente, pero reconoce ambas cosas, digamos. Eso Sí. fue lo que charlamos. Ajá. Muy bien. Bueno, sí, sí, no hay problema. Con esto estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias. Sandra, ¿una sensación de lo que ustedes charlaron? Como sensación general de la lectura de los textos.
Nosotros vimos que qué importante esto de entender de que el monoteísmo se va gestando de manera de un proceso, ¿no? Y en ese proceso, este pueblo va viendo a este Dios que se le va a presentar de acuerdo a cómo eran ellos. Entonces va a querer imitar también lo de otros pueblos, ¿no? Entonces van a necesitar en algún momento un Dios guerrero con esta fuerza que se presenta acá, ¿no? Van a querer reyes, o sea, van a querer imitar también. Y reforzábamos esto en el primer texto, en esto de la Pascua, cómo se presenta bélico, pero también protector, porque la sangre va a proteger. O sea, eh, quizás como pensar también en lo que decíamos con Martina, si ella abre el micrófono y dice, por supuesto, ¿no? Cómo vemos que esa misericordia que hoy ya conocemos nosotros de Dios, ¿no es cierto? Que lo vemos así misericordioso, cómo en ese pueblo se va gestando progresivamente, pero defendiendo con fuerza, ¿no? Y muchas veces teniendo que, que, sobreponerse mucho, en muchas caídas, porque hubo muchas tentaciones con los Baales, y caídas, avance, retroceso, ¿no? Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Esta pregunta que yo les hacía puntualmente por las sensaciones que nos provoca el texto. Esperen. Yo preguntaba puntualmente por las sensaciones que nos provoca el texto, porque, digo, me parece que es importante en las cuestiones pastorales y catequísticas, ¿no? ¿Qué pasa con estos textos? Estos textos, cuando uno los lee así, crudamente, son textos que, digamos, lo dijo Paula, ¿no? Que te causan un cierto temor. Pero además nos causan una tremenda extrañeza y, ¿por qué no decir, rechazo? De hecho, cuando estamos con gente que no, digamos, que no, no está así en un camino como estamos nosotros, te dicen la pregunta directamente: ¿y por qué Dios mató a los primogénitos? ¿Y por qué Dios mató a los egipcios? Así, directamente. O sea, ustedes no han tenido nunca que les apareciera esa pregunta en una catequesis, en un encuentro, porque son textos que, y por eso insisto en esto de las sensaciones, pueden llegar a provocar malestar, rechazo, incomprensión. No me cierra que el Dios que yo conozco actúe de esta manera. Y en ese sentido tenemos que ser muy honestos en la lectura de los textos bíblicos, ¿no? El Dios castigador, tal cual. Tenemos que ser muy honestos cuando leemos los textos, porque pensemos que sobre todo en nuestra tarea catequística, en nuestra tarea pastoral, que la gente habla con mucha más libertad que nosotros, porque eso es fundamentalmente, ¿eh? Muchos hablan con mucha más libertad que nosotros. Estas son las preguntas que aparecen. Entonces, poder encontrar cómo dar cuenta, cómo explicar por qué estos textos han surgido así. Entonces, acá nos metemos ahora bien profundamente en esta cuestión, lo que decía Sandra, ¿no? La imagen de Dios que el pueblo se va haciendo. ¿Y por qué empecé con el ejemplo del fútbol que tan claramente nos trajo Andrés? En un contexto politeísta, si mi Dios es el Dios protector de mi pueblo y los egipcios tienen sus dioses protectores y los cananeos tienen sus dioses protectores, cuando vamos a la guerra, que cada Dios protector se haga cargo de los suyos. Porque además la idea que hay es: lo que está pasando acá abajo en la tierra pasa al mismo tiempo allá arriba en el cielo. Entonces, si salimos a pelear los israelitas contra los cananeos, allá en el cielo Yahvé saldrá a pelear contra los dioses cananeos. Cuando nosotros leemos los episodios de las plagas de Egipto,
por ahí se acuerdan que inclusive los magos de Egipto también trataron de hacer prodigios. Era una competencia de dioses. Era una competencia de dioses. A ver qué dios tiene más poder. Y el dios que tenga más poder será el que le dé el triunfo a su pueblo. Ahora sí quiero leer un pedacito de esto de García Pelayo, que es, después ustedes léanlo todo, pero voy a leer por lo menos acá los dos últimos párrafos. Dice, y así tenía que ser, bueno, porque lo primero que dice es esto, ¿no? Que cada dios era dios de un grupo. Entonces leo acá los dos últimos párrafos. Así tenía que ser, pues con arreglo a los supuestos del mito cosmológico mesopotámico, la victoria de un pueblo sobre otro no se debía al vigor de este pueblo, sino al poder de un dios que lo utilizaba como instrumento. Y como el dios era una potencia cósmica, la imagen de la batalla no difería a veces de la de una tempestad. Es famoso en este aspecto el relato de la destrucción de la ciudad de Ur, para nosotros, o sea, para los historiadores, ¿no? Arrasada por las hordas elamitas, pero para los mesopotámicos destruida por Enlil a través de la tempestad en forma de batalla. Los reyes que mandaban a sus pueblos eran pastores o caudillos del rebaño o del ejército de los dioses. El rey que en ese momento esté, el líder, pastor o caudillo, es rebaño del ejército de los dioses. Y la victoria o la derrota se imputaban en última instancia al dios. El que gana no es el pueblo, el que gana es el dios que hizo ganar a este pueblo. Por eso, ahora me voy a lo otro, a lo que nosotros creemos que es el monoteísmo, que es el monoteísmo. Borja sale a la cancha y se persigna. Hay un Boca River, no sé el nombre de ningún jugador de Boca en actividad, qué sé yo, Tevez es ¿cómo se llama? Riquelme es el dueño del club ahora, no sé cómo es la cosa. Bueno, no importa. Sale Borja a la cancha y se persigna. Y del lado de enfrente de Boca sale otro y se persigna. Muy bien, los dos le están pidiendo a Dios ganar. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios va a decir, jueguen. Yo no tengo nada que ver. El politeísmo o la monolatría es muy útil para los enfrentamientos. Es muy útil para tener enemigos, porque me separa de mis enemigos. El politeísmo o la monolatría me separa de mis enemigos. Hace que mi Dios no sea responsable de la vida de mis enemigos. La monolatría hace que mi Dios solamente es responsable de mi vida y de mi pueblo. Por lo tanto, si Él quiere, me va a dar la victoria. Y los cananeos y los egipcios y los amorreos, que se arreglen, que su Dios los arregle, que su Dios se haga cargo, que su Dios se haga cargo. El monoteísmo, que esto es lo que después van a insistir los profetas, el monoteísmo es muy malo para la gente que quiere hacer la guerra. El monoteísmo es muy malo para la gente que quiere hacer la guerra. Porque si hay un solo Dios que vela por todos los pueblos, entonces ya no tengo forma ni tengo justificativo para hacerle la guerra a nadie. Porque también es hijo e hija de Dios. Pero para llegar a eso, ni siquiera los profetas posexílicos. Para llegar a eso hay que llegar a Jesús y al amor a los enemigos y la frase de Jesús. Como su Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, lo que estamos leyendo en estos textos sobre el Dios guerrero es la comprensión de Yahvé que estos grupos en ese momento pudieron tener. Y en la catequesis, en la pastoral y en nuestra propia vida espiritual, tenemos que tener la grandísima tranquilidad de decir, Dios nunca dijo esto, porque ese es el tema, que a veces nosotros queremos como salvar la santidad de la Biblia
y terminamos sosteniendo, y terminamos sosteniendo cosas absolutamente absurdas. Voy al primer texto, al de Éxodo 12:12, al de la Pascua. Al de la Pascua. Esperen. Acá. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto. Esto revela a cualquiera cómo Dios va a andar matando niños. O sea, la primera sensación que esto nos tiene que dar es revelarnos, decir, este no es el Dios en el que creo. Heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los animales, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Esto está puesto en boca de Dios. Me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. ¿Puede Dios decir que los dioses de Egipto existen y se va a vengar? Entonces acá estamos, por un lado, en esto que dice Dei Verbum, las formas de pensar y entender esto que dice García Pelayo: para todos los pueblos ganar o perder era un triunfo o una derrota de su Dios. El rey, el caudillo, el militar que va adelante, solo es un instrumento. Pero por otro lado, estamos frente a un tema recontra básico de la lectura bíblica, y es que gracias a Dios somos católicos y no hacemos lectura literal. Gracias a Dios tenemos un documento como Dei Verbum que dice que la palabra la interpretamos y que hay géneros literarios usados que ponen en boca de Dios cosas que Dios no dijo jamás en su vida. Cosas que Dios no dijo jamás en su vida. Por ejemplo, que quiera matar a los primogénitos o que quiera vengarse de los dioses de Egipto. ¿Cómo va a hablar Dios de vengarse de los dioses de Egipto? Entonces, cuando estamos leyendo los textos bíblicos, estamos leyendo la experiencia de fe al modo en que esta gente podía tener esa experiencia de fe. Desde este contexto politeísta en el cual estaban, desde estas ideas de la guerra en la cual estaban, y por lo tanto, la cantidad de veces que la Biblia dice, Yahvé es un guerrero, el texto de Josué, por ejemplo, ¿no? Que Dios le dice a Josué: andá, mandale un dardo a esa ciudad, yo voy a estar con vos, los vas a derrotar. Dios jamás dijo eso. Dios jamás dijo eso, pero estas acciones en las cuales el pueblo ve que puede salir adelante, que puede enfrentarse a los peligros, que puede vencer a los enemigos, que puede ir logrando lo que quiere conquistar, bueno, son atribuidas a Dios, son atribuidas a Dios. Pero estamos en un punto nodal de la interpretación bíblica, en un punto nodal de la interpretación bíblica. Insisto, nosotros, gracias a Dios, somos católicos. La lectura literal no es patrimonio del catolicismo, no lo es. No solo Dei Verbum, el documento de la interpretación de la Iglesia del año 1993 habla del fundamentalismo, y nosotros cuando hablamos de fundamentalismo siempre se lo achacamos a otras religiones. El fundamentalismo es la lectura de los textos sin considerar la mediación humana que hay en la redacción. Eso es el fundamentalismo. Es la lectura de los textos sin considerar la mediación humana que hay en la redacción. Entonces, con la lectura fundamentalista, podés también hoy justificar la Guerra Santa. Podés también hoy justificar la Guerra Santa en una lectura fundamentalista. Y el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que presenta 17 modos de interpretación bíblica, y el único que en la Iglesia Católica no se puede usar es el fundamentalismo. Es el fundamentalismo. En esto, ahora ya me meto en cuestiones pastorales, pero bueno, como les digo, primero que nada, soy catequista. Creo que tenemos que sentirnos con esta seguridad y con esta tranquilidad, como para que, si llegado el momento se nos da que leemos estos textos, decir con toda libertad: Dios no dijo esto, Dios no dijo esto. Y hay una interpretación de los acontecimientos desde esta experiencia de Dios que el pueblo tenía en ese momento. Yo estoy convencida de que en este momento, de que en este tiempo, al final no sé por qué Gabriel aceptó cómo fue que se quedó este tema tema de la charla, pero en este momento me parece importantísimo que tengamos esta claridad.
Nosotros escuchamos Guerra Santa, ya sé, enseguida pensamos en Medio Oriente y demás, pero pensemos más cerquita, pensemos más cerquita. Tenemos el peligro de hacer una lectura utilitaria de los textos bíblicos, y la lectura utilitaria siempre es una lectura simplista y fundamentalista. Entonces, tenemos que estar bien advertidos sobre eso. Tenemos que estar bien advertidos sobre eso. Miren, para no hablar de política actual, por las dudas, porque cada cual tendrá sus ideas políticas, y es así, pero yo les voy a contar algo que es absolutamente real, absolutamente real. En el año 1982, cuando fue la Guerra de Malvinas, yo tenía 20 años. Participaba en el mismo seminario catequístico donde había estudiado, participaba de los talleres de profundización y demás, y a raíz de la Guerra de Malvinas, bueno, vino a hablar un sacerdote, y pim, pum, pam, pim. Y yo escuché, no me lo inventó nadie, yo escuché de este sacerdote. Nuestros soldados argentinos van con el rosario al cuello, porque somos católicos y no como esos ingleses protestantes y herejes. Entonces vamos a ganar porque la Virgen María está asistiendo a nuestros soldados que son católicos. Bueno, eso es la Guerra Santa. Eso es no creer que los ingleses también son hijos de Dios. ¿eh? Yo también me alegro con el gol de Maradona, y cuando jugamos obviamente prefiero ganarles, y ahora tenemos un nuevo enemigo en el fútbol que son los franceses, me encanta ganarles. Pero ojo, ojo, porque la exigencia del monoteísmo es que ese otro pueblo también es hijo de Dios. Ya sé que todos lo decimos en las palabras, todos lo decimos en las palabras, pero esto que yo les estoy contando es absolutamente real, absolutamente real. Y muchas veces yo escucho hablar como si no creyéramos que existe un único Dios. Podemos poner ejemplos mucho más antiguos. Mi abuelo era de Asturias, que es orgullosamente, yo no recuerdo esto que contara mi abuelo, pero sí lo dice mi mamá, que orgullosamente el único lugar de España donde no entraron los moros. ¿Y por qué no entraron los moros? Porque cuando los moros tiraban sus flechas, la Virgen de Covadonga hacía que las flechas volvieran y mataran a los moros. Bueno, eso es justificar la Guerra Santa. Ya sé, fue hace mucho y fue en España, pero se nos puede colar, capaz que se nos puede colar. Entonces, por las dudas, tenerlo presente. Bien, nos queda media horita. Vamos ahí, ¿alguien quiere agregar algo, decir algo, acercarse al micrófono, plantear algo? Seguimos adelante entonces. ¿Para qué se conservaron estos textos entonces? ¿No? Uno dice, bueno, ¿y por qué si cuando después componen la Biblia, cuando después la Biblia se armó, el pueblo ya era monoteísta, ya esto estaba más claro? Inclusive en los profetas ya hay toda una cuestión no tan clara como va a estar en Jesús del amor al enemigo, pero sí del rechazo a la guerra. En los profetas ya hay bastante más, con sus idas y vueltas, no está absolutamente claro. En la reflexión sapiencial ya aparece esto de Dios, que es el Dios de todas las criaturas y Él ama a todos, eso también aparece, pero no aparece con la claridad con que aparece en Jesús, ¿no es cierto? El Padre de todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, ¿por qué se conservaron estos textos? Y acá creo que nos puede dar un lindo aporte la Biblia también para nosotros hoy. Hay algo en lo cual van a insistir mucho los salmos, en esto que dice García Pelayo, que ocurría en todos los pueblos, que la victoria era la victoria del Dios, no la victoria de tal militar o la victoria de tal jefe, sino la victoria del Dios. Y en ese sentido, los salmos invitan siempre a recordar que nuestras fuerzas en la guerra o en lo que tengamos que emprender, nuestras fuerzas son pequeñas, y mejor dejar en manos de Dios la tarea. Dice, por ejemplo, el Salmo 20, unos con los carros, otros con los caballos, nosotros invocamos el nombre de Yahvé, nuestro Dios. ¿Sí? O sea, no poner el acento en estos recursos que pueda tener
para llevar adelante la batalla. Dice el Salmo 33. No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. Vana cosa es el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos de Yahvé están sobre quienes lo temen, sobre los que esperan en su amor. Si los caballos no sirven para la victoria, los carros tampoco, quiere decir que entonces es la obra que Dios hace. En esto el libro del Deuteronomio, cuando habla de la entrada en la tierra, insiste mucho, ¿no? No fue tu arco, no fue tu espada, fue Dios que te lo concedió. Así que eso ahí está muy fuerte. Y el último aspecto que quería ver, refiriéndonos también al género literario de estos textos, es ver cómo esto que dijo muy bien el grupo de Paula, ¿no? que lo señalaron muy bien. El texto que tenemos en Éxodo 15 es una respuesta a la obra que Dios hace, que está narrada en Éxodo 12, tal cual, exactamente. Porque el texto está muy lindo el aporte que hizo el grupo. Bueno, ¿qué pasa con los cánticos que celebran la victoria? Porque alguno de esos cánticos, otros los que miren si no tiene un lugar destacado en nuestra liturgia, es cántico. No me acuerdo si fue Nietzsche o quien que dijo, la mujer es el descanso del guerrero, ¿no? Porque bueno, históricamente los varones iban a la guerra y las mujeres esperaban a los varones para festejar. Pero hay una realidad, sí, a lo largo de la Biblia, y es que los cánticos que celebran los triunfos de Dios son siempre cánticos que están en boca de mujeres. En Éxodo 15 es Miriam, la hermana de Moisés, que dice el libro del Éxodo, que con otras mujeres y tocando las panderetas llevaban adelante este cántico de alabanza a Dios por su obra. Después tenemos también el cántico de Débora, tenemos el cántico de Judith, el canto de Ana, que no responde a un triunfo en la guerra, pero que literariamente tiene la misma forma de estos cánticos. Después están, bueno, las mujeres que cantaban cuando Saúl y David volvían de la batalla, y las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000, y la gracia que le hacía a Saúl escuchar que las mujeres del pueblo cantaban así. Pero bueno, tenemos allí un género literario de celebración de la victoria, celebración de la victoria. Andrés seguramente debe saber muchos cantitos de la hinchada para celebrar la victoria, y además entre River y Boca con todas las particularidades que tiene. Y los cantitos de las hinchadas sirven para entender estas cosas, ¿sí? Si nosotros vemos el más antiguo de estos cánticos, que es el cántico de Miriam, el que está en Éxodo capítulo 15, que celebra entonces la victoria de Dios y cómo Dios conduce a su pueblo, el cántico empieza: canto a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre a quien exalto. Yahvé es un guerrero, Yahvé es su nombre. Estos cánticos de victoria, que ahí les puse en el apunte el nombre, se llaman epinicios. Epinicios, cánticos sobre la victoria, epinicios. Tienen varias características. La primera, por supuesto, es que celebran las hazañas del héroe, que en el caso de estos cantos siempre es la obra de Dios, ¿no es cierto? La obra hecha por Yahvé. Siempre hay un aspecto personal, o sea, la persona que canta tiene una experiencia personal. No es solo que Dios sacó a los hebreos de Egipto, no. Quien canta es una de esas personas y a título personal habla de su relación con Dios.
como en los cantitos de la hinchada, no sé, sí, sí, señores, yo soy de River, bueno, esa persona que es de River y es parte de una colectividad, pero canta a título personal. Y tienen siempre los cánticos, por supuesto, una mirada colectiva, una mirada comunitaria, lo que Dios hace sobre todo el pueblo. En el caso del cántico de Miriam, esta parte comunitaria está más hacia el final, cuando dice, bueno, cómo elegiste a tu pueblo, lo hiciste pasar, lo llevaste a la tierra, y ya habla desde un sentido colectivo. Pero siempre están esas características en el canto de victoria. Se celebra la hazaña de Dios, se canta a título personal y como parte de este pueblo o este grupo que ha sido beneficiado por esa hazaña. Éxodo 15, por ejemplo, es uno de los textos más antiguos que hay en el Antiguo Testamento. ¿Vieron cuando los estudiosos ven que, uy, esto es un hebreo muy antiguo, esto seguramente viene de una recopilación oral muy, muy antigua? El género literario también nos obliga a no tomar las cosas tan literalmente. Por empezar, porque el Lepinicio, al ser una canción, pertenece al género literario poético, y en lo poético ya sabemos que hay muchas licencias. Y, y el género literario epinicio lo encontramos en todos los pueblos. Acá en Argentina, por ejemplo, pero bueno, no es de la zona del litoral, es un ritmo surero, el aire de triunfo, por ahí ubican el triunfo del obligado, este es el triunfo lindo, no, 90 buques mercantes, 20 de guerra, bueno, es un triunfo que celebra la batalla de la vuelta del obligado. El género literario de por sí en todas las civilizaciones es un género literario que tiene que ver con la exageración, tiene que ver con la exageración, porque se está cantando el triunfo, se está cantando el triunfo. Entonces siempre hay, así como en el fútbol, la cargada al enemigo y la sobrevaloración de las virtudes propias del pueblo. Eso está siempre. Pensemos, por ejemplo, el himno nacional argentino. El himno nacional argentino responde al modelo de un himno de triunfo. Le falta el toque de lo personal nomás, pero bueno, es de la edad moderna. Fíjense cuando el himno nacional argentino, 1812, ¿no? Ubiquémonos. El himno nacional argentino dice, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. ¿Se imaginan ustedes en 1812 los libres del mundo, que andás a ver los pocos que eran, reconociendo que acá las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban en un proceso de independencia? Pasaron varias décadas hasta que eso ocurrió. Sin embargo, el cántico lo dice así: los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y uno pensaría, qué bárbaro, fue la Revolución de Mayo y ya estaban las naciones libres de la tierra hasta esa época, que no eran tantas, reconociendo y saludando este triunfo argentino. Bueno, la épica es así. La épica siempre es exagerada, porque en el momento del triunfo nadie es mesurado, ni las personas ni los pueblos. No hay nadie que sea mesurado. Así que eso también, y de hecho el título de la charla, es un guerrero, está tomado aquí, del cántico de Miriam. Juntamos a realizar cómo el cántico, la vuelta si quieren. Invitar, pues estamos ya casi sobre la hora, y así por las dudas, si después hay algún comentario o pregunta o algo que Gabriel quiera agregar. Lo que quiero invitarlos ahora, y se está compartiendo, sí, esperen que agrando acá. Ahí está. Si tienen el apunte a mano o si no, leyendo de la pantalla, yo los quiero invitar a que cerremos rezando con las palabras de Miriam, con las palabras de María, celebrando ese triunfo de Dios que nos hace caminar en su nombre y hacia el lugar santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canto a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo glorifico. Es el Dios de mi Padre y yo lo exalto. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque ha hecho maravillas en mí el poderoso. Santo es su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta o algo, tenemos. A ver, bueno, poco ahí, tanto los de la sala, los que están ahí en forma remota, como en la sala, si quieren hacer preguntas, me parece que es el momento propicio de aprovechar tanta experiencia, tanta profundidad, tanta formación y con tanta didáctica para compartir este momento de abierto, pero antes que nada, a título del instituto, del profesorado y obviamente a título personal, quiero agradecerte enormemente porque el primer comentario que dije, Dios sí, y empezó a buscar fecha, y empezó a preparar, y estuvimos trabajándolo juntos. Yo la idea no era de ustedes, lo que hizo fue ella, así que le damos un fuerte aplauso a la vida por los trabajos. Aplauso para ustedes ahí, firmes, las 2 horas. Gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien escribió en el chat? No, no, muchas gracias, ponen. Gracias, Martina. Muchas gracias, Martina. De nada, Gloria. Chao, chao. Bien. ¿No? ¿Alguna resonancia diría el argumento? Bien, ven. No, no escucho, no escucho. Si no se acercan, si no se acercan, no, no escucho. Hola, mi nombre es Cecilia. Hola, Cecilia. Lo que yo te quería preguntar es que en la parte del Éxodo que dijiste que Dios no dijo eso, No. pero tampoco no pasó eso, ¿o cómo? ¿Viste que dijiste? No, está muy bien tu pregunta. ¿No lo dijo o no pasó esa parte? Perfecto. Quedó muy Bien. claro. Excelente tu pregunta, Cecilia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el consenso académico? Algo pasó. Algo pasó que habrá tenido que ver con alguna calamidad en Egipto. Algo pasó de fenómenos naturales. Cuando uno lee las plagas, viene la inundación, la rana, los mosquitos. Bueno, ¿qué le voy a contar a ustedes que viven en Corrientes de todas las cosas que pasan si viene una inundación, ¿no es cierto? El texto como tal da cuenta de alguna catástrofe que hubo en Egipto y que entonces sí, seguramente fue la ocasión propicia para que este grupo se fuera, y como eran personas creyentes decían, igual que decimos nosotros, esto me lo mandó Dios, esto me lo mandó Dios como señal para que tengamos la ocasión para llevar esto adelante. Ahora, en esto también tenemos que ser honestos, fuera de la Biblia, no hay absolutamente ningún registro histórico ni de la permanencia de hebreos en Egipto, ni de la salida, ni siquiera de Moisés. Moisés es un personaje que no existe en ninguna fuente histórica hasta ahora. Mañana encuentran una piedra, una arcilla con algo escrito. Entonces el consenso es, algo pasó, y eso que pasó, tal vez mirado desde cómo mira la historia, que la historia nos cuenta las pirámides que hizo uno, los jardines colgantes de Babilonia y demás, eso que pasó tal vez fue algo muy pequeño
en el consenso de la geopolítica de aquel momento. Pero fue grandioso para este grupo de esclavos. Y sí, yo también, si estoy esclava y tengo la ocasión de la liberación, obviamente voy a decir, esto me lo mandó Dios, y cuando lo cuente, lo contaré lo más grande que salga. Pero no podemos tomar el texto como está escrito como si hubieran sido acontecimientos históricos que ocurrieron así tal cual se narran. Eso no podemos, y eso es el consenso general. Obviamente hay un autor, Andiñach, que lo dice muy bien y además se compara con relatos de otros pueblos, ¿no es cierto? Ustedes saben que, bueno, ustedes están estudiando, saben cómo la gente que estudia compara también con lo que es la literatura, las religiones comparadas. Andiñach lo dice muy bien. Ningún pueblo inventa esto. Acá hay una experiencia histórica. Acá hay una experiencia histórica que para este grupo, que es el grupo de Yahvé, obviamente esto fue posible gracias a la intervención de Yahvé. Lo que nosotros no podemos asegurar es cada cosa como está descrita ahí. Las 10 plagas así, en este orden. No, eso no, porque cuando uno lo lee, inclusive se da cuenta que hay un modelo narrativo que se sigue. Pasó algo alrededor de esta cuestión de, a partir de una inundación desastrosa en Egipto que habrá traído muchas cosas, y este grupo dice, esto es señal de Dios, acá nos vamos. Pero yo a lo que voy, Cecilia, y está muy buena tu pregunta, es que cuando uno va a la literalidad de algunas frases, por ejemplo, Dios diciendo, me voy a vengar de los dioses de Egipto, bueno, eso se cae de maduro, que Dios no lo puede haber dicho. Rastrear el hecho histórico que hay detrás muchas veces es difícil porque no hay fuentes históricas. Como digo, en el caso del Éxodo, no hay fuentes históricas. Si el día de mañana se encuentra algo, se encontrará, pero no hay. El nombre Israel aparece nombrado en una estela del faraón Bernestá del año 1230, y para que veamos que los egipcios también eran exagerados cuando contaban sus historias, el faraón había salido en campaña por la zona de Canaán y hace escribir: Israel fue devastado, no quedó nada de su simiente. E Israel sobrevive hasta el día de hoy. O sea que contar las cosas agrandadas las hacían los egipcios también. Pero fuera de esa mención de Israel en la estela de Mernestá, no vuelve a haber una fuente extra bíblica que mencione a un pueblo que se llama Israel hasta el 750, cuando aparecen los asirios. Entonces, obviamente que para ese grupo fue una experiencia que fue la más importante de su vida, pero no fue así para la geopolítica del momento. Y de hecho, Faraón no va a andar contando, se me escaparon un grupo de esclavos o se fue un grupo de no sé dónde. Si total tenía prisionero de guerra de toda la tierra de Medio Oriente que conquistaba en ese momento. Es excelente tu pregunta, Cecilia. El problema de rastrear el hecho histórico es cuando la única fuente que tenemos es la Biblia. Entonces, llegamos hasta donde podemos llegar. Yo creo que es muy lúcido lo que dice Andiñach, ¿no? Con las religiones comparadas. Un relato así no se inventa, hay una experiencia histórica atrás, pero esa experiencia histórica puede haber sido muy pequeña, mirada como se mira la historia. Muy grande para este grupo, que era el grupo que estaba esclavo, obviamente. Muchas gracias por la pregunta, muy acertada. Bueno, Gabriel, son las 9. No sé, salvo que haya otra pregunta o algo, o que vos quieras agregar algo. Creo que ya